buenas tardes. Reanudamos de nuevo los vídeos de análisis sintáctico en secundaria, en este caso con la oración compleja. Este apartado lo hemos dividido en tres grupos: oración compleja sustantiva, oración compleja adjetiva y oración compleja adverbial. Empezaremos primero por el concepto de proposición. Toda oración compleja está formada por una oración más una proposición. Esta, la proposición, es una estructura similar a la oración que depende sintácticamente de un elemento superior, llamado oración compleja. Veamos un ejemplo. No quiero que salgas hoy. Analizamos la oración para ver las diferencias entre oración y proposición. Empezaremos, como siempre, por el análisis de los núcleos verbales. Quiero y salgas. Entre ambos verbos, ambas estructuras, encontramos el nexo que. En este caso, una conjunción. Para comprobar que se trata de una proposición, hemos de sustituirlo por un elemento que puede equivaler a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio. En este caso comprobamos que equivale a un pronombre, por tanto a un sustantivo. No quiero eso. No lo quiero. La palabra lo de esta última oración sería el complemento directo. Por tanto, que salgas hoy funciona todo como proposición de complemento directo. Como vemos, es un elemento de la oración, del verbo principal que sería quiero. Todo el conjunto sería la oración compleja. Como veis, en una oración compleja, uno de sus elementos, en este caso el complemento directo, tiene su verbo y su propia estructura oracional con complementos. Esa es, en síntesis, la definición de proposición. El sujeto de quiero sería yo, no complemento circunstancial. El sujeto de salgas es tú y hoy complemento circunstancial. Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a los tres tipos de oraciones complejas. En este caso vamos a empezar por las sustantivas. Las sustantivas las hay de varios tipos, como veremos más adelante. Empezaremos por el sujeto. Os aconsejo que veáis el vídeo correspondiente al sujeto que está al principio de este curso de análisis sintáctico. La proposición de sujeto funciona como sujeto del verbo de la oración compleja. Veamos un ejemplo. Es probable que terminemos pronto. Analizamos la oración y la proposición. En conjunto sería la oración compleja. Verbos es y terminemos. El nexo, la conjunción que. La oración simple a la que podríamos reducir esta estructura compleja sería eso es probable. Es núcleo, eso sujeto y probable atributo. Recordamos la definición de sujeto, como digo, que la podéis recordar en el vídeo del sujeto. Es un sintagma nominal que ha de concordar obligatoriamente con el verbo, el número y persona. Si yo digo esas cosas, tendría que decir son probables.
Por tanto, que terminemos pronto es proposición de sujeto. Oración compleja, todo el conjunto. Probable atributo. El sujeto lo tenemos aquí abajo analizado. El sujeto que terminemos, nosotros, nosotras. Y pronto complemento circunstancial. Ya tenemos analizada la primera oración compleja, en este caso que funciona como sujeto. Recordamos que es sujeto de la oración compleja, un sujeto que tiene dentro un verbo y una estructura oracional propia. Pasamos ahora a la siguiente función, complemento directo. Igual que en el caso anterior, os recuerdo que sería conveniente repasar toda la teoría y comprobación del complemento directo. Lo tenemos también en los vídeos de las funciones sintácticas del principio de este curso. La proposición funciona como complemento directo del verbo de la oración compleja. Observamos el siguiente ejemplo. Ella sabía que yo no iría. Analizamos los verbos sabía, iría y el nexo que. La oración simple podría ser ella lo sabía. Por tanto, equivale a lo, que funciona como complemento directo. Luego que yo no iría es la proposición de complemento directo. Toda la estructura es la oración compleja. Ella sujeto, yo sujeto de iría y no complemento circunstancial. Por tanto, hemos comprobado cómo este complemento directo tiene su propio sujeto, su complemento circunstancial y, por supuesto, su verbo. Atributo. La proposición es el atributo de la oración compleja. Por ejemplo, ella es quien lleva la voz cantante. Os recuerdo también que repaséis el concepto de atributo, así como los sintagmas que pueden desempeñar la función de atributo. Verbos es y lleva. Sujeto quién, en este caso el nexo, también podríamos considerarlo como nexo, pero se trata de un pronombre. Al ser un pronombre que concuerda con el verbo en número y persona, lo analizamos como sujeto, no como nexo. La oración simple podría ser ella lo es. El lo, por tanto, atributo, ya que va con un verbo atributivo. La proposición de atributo sería quien lleva la voz cantante. Y toda la estructura es la oración compleja. Ella, sujeto del verbo de la oración. La voz cantante, complemento directo. Y el sujeto ya lo hemos analizado, sería quién. La siguiente función es suplemento. Igualmente os recuerdo que debemos consultar el complemento de régimen o suplemento en los vídeos del principio. La proposición, como es natural, funciona como suplemento del verbo de la oración compleja. Veamos el ejemplo. Nadie se atrevía a denunciar al culpable. Analizamos los verbos, se atrevía y denunciar. El nexo en este caso es una preposición.
ya que el complemento de régimen o suplemento va siempre introducido obligatoriamente por una preposición. La oración simple en este caso sería: nadie se atrevía a eso. A eso es suplemento o complemento de régimen. Luego, a denunciar al culpable, que lo va sustituyendo, debe ser proposición de suplemento. La estructura completa es la oración compleja. Nadie es el sujeto de se atrevía y al culpable complemento directo. Complemento del nombre. Igual que antes, os recuerdo que veáis el vídeo del complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio. La proposición, como es natural, funciona como complemento del nombre de un sustantivo de la oración compleja. No tuve la oportunidad de contarles la verdad. Analizamos el ejemplo: núcleos, tuve y contar. La preposición de, también obligatoria en el complemento del nombre, funciona como nexo. La oración simple sería en este caso: no tuve la oportunidad de eso. Observad que en este caso el pronombre de eso modifica a oportunidad y oportunidad es un sustantivo. Por tanto, no hay que confundirlo nunca con el suplemento o complemento de régimen. De eso es complemento del nombre. Por tanto, de contarles la verdad es proposición de complemento del nombre. Y en su conjunto, como siempre, oración compleja. El sujeto de tuve es yo, la oportunidad complemento directo, no complemento circunstancial. En contarles, el les es un pronombre átono, en este caso enclítico, que funciona como complemento indirecto. Y la verdad es su complemento directo. En los vídeos de práctica que veremos luego, analizaremos y definiremos en profundidad este tipo de estructuras. El complemento agente. En este caso, la proposición es complemento agente del verbo de la oración compleja. La casa fue alquilada por quienes llegaron antes. Recordamos también el vídeo correspondiente al complemento agente y analizamos el ejemplo. Verbos: fue alquilada y llegaron. Por es la preposición del complemento agente, por tanto el nexo de esta oración compleja. En la oración simple sería: la casa fue alquilada por ellos. Por ellos, complemento agente. Al pasarlo a activa sería: ellos alquilaron la casa. Por tanto, por quienes llegaron antes, complemento agente. Y todo sería la oración compleja. La casa, sujeto de fue alquilada, quienes, sujeto de llegaron, y antes, complemento circunstancial. El complemento indirecto. Os recuerdo también que hay un vídeo junto con el complemento directo, aparece el complemento indirecto, que está al principio
de esta serie de vídeos, de este curso. La proposición funciona como complemento indirecto del verbo de la oración compleja. Veamos el ejemplo. Han dado una recompensa a quienes ganaron. Han dado núcleo y ganaron núcleo. A, preposición, en este caso nexo, que introduce la proposición de complemento indirecto. Oración simple, les han dado una recompensa. Les, como vemos, complemento indirecto. A quienes ganaron, por tanto, proposición de complemento indirecto. Y toda la estructura, dado que tiene un complemento indirecto con verbo y elementos propios, sería una oración compleja. Sujeto de han dado, ellos, ellas. Una recompensa, complemento directo. Quienes, sujeto. Y ganaron sería su núcleo. Bueno, pues aquí termina los tipos de sustantivas. En el siguiente vídeo veremos las adjetivas y en el tercero veremos las adverbiales. Luego pasaremos ya a la práctica correspondiente.